la dirección URL donde pueden consultar sobre estos temas. Como les dije, los temas son bastante amplios. Entonces ya previamente existe una serie de videos o sesiones grabadas que pueden ingresar a YouTube/Eduardo Castro M, y dentro de ese sitio se van a encontrar una serie de videos ya con más detalle. Digamos, aquí esta es una sección introductoria, pero ya pueden consultar diferentes formas. Por ejemplo, ya si quieren saber cómo instalar un Hadoop, que es lo que vamos a hablar hoy, si quieren utilizar Hortonworks con HD Insight, que es otro de los temas que están relacionados con Big Data, si quieren combinar Power BI con Big Data, quieren hacer importar, exportar de clúster de Hadoop, entonces solo pueden buscar acá los diferentes videos con ya un demo ya más extensos, de 1 hora, 2 horas cada uno de ellos. También, si quieren, aquí les voy a compartir otra. Este es el video más relacionado con este tema, que es tinyurl.com/hadoopdba. Ahí se va a encontrar ya una sesión mucho más amplia que la que vamos a hacer el día de hoy, donde se ven todos los conceptos desde Big Data, desde el inicio, sería toda la introducción teórica, y también cómo se integra con las herramientas Microsoft. En este caso, para el día de hoy, vamos a ver y nos vamos a enfocar en dos cosas. Primero, una pequeña introducción a lo que sería Big Data, y después nos vamos a ver las herramientas que debería conocer un DBA, en este caso un DBA, alguien que se dedica a inteligencia de negocios. ¿Cuáles son las herramientas o componentes que están detrás de todo lo que sería Hadoop? ¿Por qué Hadoop? Porque dentro de lo que sería el mundo de Big Data o de grandes cantidades de datos, la herramienta por excelencia para poder procesar toda esa información han sido clústeres de Hadoop, tal y como lo vamos a ver dentro de poco. Ese Hadoop, que precisamente es de código abierto, no le pertenece a nadie, ha sido la plataforma elegida por todos los vendedores para poder correr grandes clústeres. En este caso, se van a encontrar de que si ustedes hablan con Microsoft, dentro de su plataforma de inteligencia de negocios, para administrar todo lo que sería Big Data, utilizan ya sea Hadoop nativo, corriendo en Linux, o pueden utilizar una versión ya conocida como HD Insight, que es la versión de Microsoft, pero de Hadoop. Es exactamente el mismo, nada más que está implementado en Windows, para poder implementarlo, para poder ejecutarlo. También está otra herramienta que aquí los menciono, que ustedes deberían conocer, que se llama Hortonworks. Hortonworks es una empresa que lo que hace es que distribuye una versión propia de Hadoop. De hecho, es igual, el mismo open source de Hadoop. Ellos lo han adaptado y optimizado para que corra ya sea en diferentes versiones de Linux y también para que corra dentro de Windows. Entonces uno debería conocer esos productos. También Hortonworks ofrece soporte y además me ha generado una interfase para poder administrar de forma más sencilla todo lo que sería Hadoop. ¿Por qué lo digo de forma más sencilla? Porque me ofrece una interfaz gráfica. Porque Hadoop, al ser una herramienta open source que nació en el mundo de Linux, todo es por línea de comando. De hecho, aquí les traigo un script que lo vamos a seguir, si nos da tiempo, vamos a seguir ese script. También ese script ya está compartido en mi blog, que es castrom.blogspot.com. Pueden entrar ahí y pueden descargar el script. Lo único que necesitan es tener instalado Hadoop en su máquina, que yo aquí ya lo tengo instalado. ¿Por qué ha sido tan importante el uso de Big Data? Principalmente porque se está utilizando para hacer diferentes tipos de análisis, ya sea análisis financieros, en este caso modelaje de riesgo, para hacer todo lo que sería análisis de anuncios que se venden. Dentro de poco vamos a ver ahí el clúster de Facebook. Entonces, cada vez que ustedes entran a Facebook, toda la información es analizada en un clúster de Hadoop. Cuando ustedes entran a Yahoo, toda la información que ustedes utilizan, que navegan a través de Yahoo, es mediante un clúster de Hadoop. Entonces, como pueden ver, se ha generado mucha cantidad de información que se tiene que analizar de alguna forma. Y los modelos tradicionales no han sido
suficientes para poder analizar ese tipo de información. Por ejemplo, este Hadoop lo podemos clasificar dentro de lo que serían las herramientas no SQL, porque en este tipo de ambientes donde manejamos, ya vamos a ver, la cantidad de datos es tan grande que un sistema tradicional no da la talla, no da el rendimiento para poder hacer ese tipo de análisis. Veamos aquí un poco qué es Hadoop. Hadoop, como les dije anteriormente, es un proyecto de código abierto que es de Apache. Originalmente, Hadoop está basado, todo su diseño interno está basado en ideas de Google. Está basado en unos papers que Google hizo públicos. De hecho, dentro de una conferencia que hizo él, que era como un simposio de Google, ellos expusieron la forma en que Google analizaba los datos, cómo analizaban toda la información, porque se saben, Google, cada vez que ustedes hacen un search, cada vez que utilizan Gmail, cada vez que utilizan algún servicio, deja logs. Entonces, y son miles de millones de usuarios los que utilizan Google, y por cada interacción que hay de un usuario con algún servicio de Google, se guarda un log. Entonces, Google necesitaba una forma de poder analizar esa información. Entonces, es donde ellos empezaron a hacer diferentes bases de análisis masivo. Dentro de esas bases de análisis masivo es todo lo que sería el HDFS, que utiliza Hadoop, que en el mundo de Google es Bigtable. Si ustedes ven cualquier ambiente de no SQL, que vamos a ver aquí más adelante un poquito, que se basa en la idea de dividir el trabajo, de dividir los datos en diferentes nodos de procesamiento, que sea todo en paralelo, esa idea se la deben a Google. Ellos fueron los primeros que inventaron ese paradigma de desarrollo de bases de datos. De ahí los demás ya hicieron mejoras, pero todas son con bases en esas. Y de hecho, Hadoop trabaja en diferentes organizaciones, como lo que sería en Facebook, en Yahoo, en Twitter, en Cloudera, en Hortonworks. Todos ellos utilizan una distribución de Hadoop. Si lo vemos acá, esto es, para los que no conocen Hadoop y todo el ecosistema de Big Data del lado del Open Source, tenemos que ver aquí, tenemos una línea de tiempo, en donde se va ingresando ciertas cosas. En el 2006 se introduce el core de Hadoop, en el 2007 se mejora. En este caso, el core de Hadoop es específicamente solo el sistema de archivos, cómo yo guardo y proceso información. Ya en el 2008 se agregan otras herramientas. Vean que tenemos el core de Hadoop y se ingresa otro sistema, otro modelo, que también fue inventado, en este caso, por Yahoo, que sería todo lo que sería HBase. HBase lo que nos permite es de que podamos simular como que si tuviésemos una base de datos sobre Hadoop. Hadoop, recuerden, es un sistema de almacenamiento masivo distribuido en diferentes nodos. Ya casi vemos aquí un poquito de la arquitectura. Pero era muy difícil de poder estar administrando. ¿Por qué? Porque tenían que programar, y si querían hacer un query, una consulta hacia el nodo, por ejemplo, obténgame el promedio de todos los clics visitados, de todos los URLs visitados, lo que tenían que escribir era un lenguaje, ya sea en Java, todo un script en Java, pero era muy complicado. Había que hacer toda una estructura para poder había que saber el API de Hadoop. Entonces, lo que se generó fue un componente que se monta encima de Hadoop que se llama HBase. HBase lo que me permite es simular Transact SQL sobre la base de datos de Hadoop. Zookeeper para todo lo que sería la administración de los servicios y que estén arriba y la coordinación entre diferentes servicios que están distribuidos. Manhound, ese me sirve para todo lo que sería, si quieren hacer análisis de datos, quieren hacer minería, es Manhound el que tienen que conocer. En el 2009 ya se agregan otras herramientas. Dentro de la herramienta que está ahí, que ya casi vemos ahí un poquito más de descripción, está Pig, ¿sí? Como cerdo en inglés. Pig es un lenguaje de scripting que lo que me permite es hacer de forma más sencilla lo que antes hacía en Java. Entonces ahora tengo un script que me facilita poder convertirlo en Java.
¿Cómo es que funciona esto? Si ustedes quieren hacer una consulta, por ejemplo, cargar datos, cargar gran cantidad de datos en un clúster de Hadoop, ¿qué es lo que van a tener que hacer? En los primeros inicios tenían que escribir en Java, si querían lo podían hacer en C++, todo un programa de carga. Después, para hacerlo más sencillo, en Yahoo se creó Pig. Pig es un metalenguaje de MetaScript que después se convierte en trabajos de Hadoop. Y si recuerdan, si lo quieren hacer al estilo de todo lo que sería de archivos distribuidos, tenemos aquí HBase, que se monta, es un sistema que se monta sobre el clúster de Hadoop. Y si quiero hacer consultas al estilo Transact SQL, puedo utilizar Hive. Hive lo que me hace es que me genera un lenguaje de consultas que se llama HiveQL, en donde yo lo que puedo hacer es cosas muy parecidas a Transact SQL. Entonces ven, es toda una evolución. Después en el 2010 ya se agregan otras herramientas. Ahí una de las que voy a mencionar aquí es Sqoop. Sqoop, esa es una herramienta que todos los que manejan DBA deben conocer en el mundo de Hadoop, porque Sqoop es lo que me permite importar y exportar datos de un clúster de Hadoop. Por ejemplo, que si ustedes quisieran tener una gran cantidad de logs y esos logs están en una base de datos de SQL Server o están en una base de datos de Oracle, la herramienta default para poder hacer esa carga de datos es Sqoop. Si después ustedes tienen una tabla creada en un HBase, en un catálogo HBase, mediante un conjunto Hive, pueden hacer un select y esa salida la pueden importar dentro de lo que sería una tabla de SQL Server. En este caso lo hacen con Sqoop. Esa es la biblioteca o el componente default de Hadoop dentro del ecosistema de Hadoop. Aunque existen diferentes proveedores. Por ejemplo, Microsoft tiene su propio proveedor para importar y exportar datos del clúster de Hadoop. Entonces, vamos haciendo ya un poco más de detalle. Recordemos, Hadoop es un clúster de varios servidores que guardan información en un sistema de archivos distribuido conocido como HDFS, que está basado en la idea de Big Table de Google. Todas las solicitudes del cliente son almacenadas o son recibidas por un componente que se llama el name node. Dependiendo de la versión de Hadoop, ustedes van a tener un name node o pueden tener un name node primario o un name node secundario en caso de que falle el primario. Y ese name node se encarga de saber dónde están almacenados toda la información. Recuerden, es distribuida. Tengo en diferentes nodos. Como pueden ver, aquí están los diferentes proyectos relacionados. Y hay algo que está totalmente relacionado con Hadoop, que sería el concepto de MapReduce, que vamos a verlo aquí dentro de poco. MapReduce lo que me permite es precisamente poder hacer ejecución de tareas en paralelo. Eso es lo que me hace. Recuerden, Hadoop es muchos clústeres de servidores que están distribuidos, que almacenan información distribuida en diferentes nodos, y yo tengo que tener un lenguaje o una estrategia de poder consultar en diferentes nodos a la vez, en forma paralela. Esa forma o esa idea de cómo poder consultar en forma paralela es MapReduce. Sería parecido a los scripting que uno ejecuta en Transact SQL. Recuerdan, uno ejecuta en Transact SQL para seleccionar algo. Entonces imagínense que yo tengo un lenguaje de Transact SQL, en este caso sería HiveQL. Cuando yo ejecuto HiveQL, eso se transforma en un trabajo de MapReduce, que se transforma en un trabajo de Java que se ejecuta en cada nodo y obtiene la información ya resumida. Aquí tenemos algo que es interesante, que lo veo, que es precisamente MapReduce. Adivinen quién lo definió la primera vez que se utilizó, fue en Google. Entonces, como podemos ver, todo lo que sería Google utiliza GFS, MapReduce, Sarsal, Bigtable, Chubby y Pregel. Cada uno de ellos son las herramientas propietarias de Google y tienen el equivalente en open source en el ambiente de Hadoop. Entonces, a partir del 2010, como lo menciona ahí, Google tiene la licencia de todo lo que sería MapReduce,
y de todo lo que sería Hadoop, pero da una otorgamiento de licencia a Apache. Y a partir de eso tiene tanta aceptación que los grandes proveedores como Oracle, como IBM, como Microsoft, empiezan a utilizar Hadoop. Y lo que hacen es que lo ingresan. Aquí hay un ejemplo de lo que sería uno de los clústeres más grandes de Hadoop. En este caso es el clúster de el Data Warehouse de Facebook. Vean que cuando hablamos de Data Warehouse estamos hablando de Data Warehouse basado en HiveQL y en HBase, corriendo sobre Hadoop. Y aquí sí tenemos un clúster bastante grande. Esos son datos del 2012. En el 2012 tenía 21 petabytes de información en un clúster de HDFS con 2000 nodos. Hablando de 2000 nodos, son 2000 máquinas corriendo, 12 terabytes por nodo. Algunos tienen 24 terabytes. Dentro de esto tenemos que cada una de las máquinas tiene alrededor de 8 núcleos, 1200 máquinas y 800 máquinas con 16 núcleos, con 32 gigas en RAM. ¿Qué es lo que hace Facebook con esto? Facebook en el 2012 tenía 400 millones de usuarios activos mensuales, donde tenía 25 millones de shares mensuales. Y lo que ellos necesitaban era poder analizar esa información, poder hacer algún análisis de tendencias, poder hacer algún tipo de análisis. Entonces, ¿para qué necesitaban? Necesitaban un sistema de almacenamiento bastante pesado. Entonces, las bases de datos tradicionales no llegan a estos niveles. Las bases de datos tradicionales llegan a niveles de terabytes. Pero cuando hablamos ya de petabytes, un petabyte son 1000 teras. Cuando hablamos ya de ese tipo de información, necesitamos ese otro tipo de almacenamiento. De hecho, ¿qué es lo que tenemos acá? Ese clúster maneja alrededor de 30.000 conexiones simultáneas a todo lo que sería el HDFS. Si nos vamos aquí al stack, ya propiamente de lo que hablamos aquí de todo lo que sería inteligencia de negocios y análisis de datos que está ahora en boga, aquí vemos de que ya ha cambiado. Si nosotros vemos en esta filmina, vemos que siempre se da aquí todo lo que sería el análisis tradicional. Vean que yo tengo aquí los sistemas tradicionales, que son los sistemas tradicionales transaccionales. Usualmente yo tenía, cuando quería hacer análisis, el Data Warehouse, pero ahora vean que ahí hay un nuevo elemento. Tenemos el elemento que sería Hadoop. Cuando yo quiero analizar grandes cantidades de información, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener un clúster de Hadoop. Vean que aquí está bastantes cajitas. Eso me representa el clúster de Hadoop, que me va a alimentar el Data Warehouse. El Data Warehouse me va a consolidar y después de ahí voy a empezar a montar servicios de análisis. Ustedes ven de que es toda una serie de elementos que tienen que estar relacionados entre ellos. Entonces, ¿por qué es que se utiliza Hadoop y Big Data? Porque Hadoop está hecho, como lo vieron anteriormente en el ejemplo de Facebook, puede estar utilizado dentro de ambientes que utilicen petabytes de información. Algunos componentes que ustedes tienen que tomar en cuenta a la hora de estar trabajando con un clúster de Hadoop. El sistema de archivos, como les dije anteriormente, de almacenamiento es el HDFS. Eso lo que permite es que si ustedes tienen una información, como es tan grande, lo que ustedes montan es como que si fuese un sistema. Por ejemplo, cuando ustedes formatean un disco en Windows, lo formatean con NTFS, ¿cierto? Entonces, ahí le va a decir toda una estructura para poder guardar archivos locales. Entonces, ahí pueden ir guardando archivos. Lo que pasa con el HDFS es que me permite tener un sistema de archivos, pero que no solo funciona en un servidor, sino que se distribuye entre varios servidores. Entonces, si yo tengo 5 servidores, 10 servidores, 200 servidores o 3.000 servidores, yo puedo crear un sistema de archivos que me distribuye toda la información de forma transparente para el administrador, dentro de esos 3.000 servidores. Y es completamente distribuido. Incluso me permite que archivos muy grandes puedan ser guardados en diferentes partes.
en chunks. En este caso, podría decirle que cada archivo sea guardado en chunks de 128K y que sea distribuido entre diferentes nodos. Entonces, lo que me permite eso es, imagínense, cuando estoy cargando, no estoy cargando en un solo servidor. Puedo decirle que me esté cargando en 5 nodos a la vez. Cuando hago consultas y yo le digo, quiero consultar esa información, no voy a tener un solo disco, no voy a tener un solo servidor contestándome. Si está distribuido, ¿cuántos servidores me van a estar contestando? Los que yo tenga distribuidos en mi clúster. Por ejemplo, 5, 10, 20, 30, 3000. No hay ningún problema. El main node es el que maneja todo lo que sería la estructura de metadata de lo que sería Hadoop. El nodo secundario es por si se cae el name node. Y el job tracker es el que maneja las consultas distribuidas. Aquí tenemos un ejemplo de un clúster. En este caso es el clúster de Yahoo. Vemos que este clúster, como pueden ver, cuando hablamos de Big Data y grandes cantidades de datos, aquí tenemos un clúster de aproximadamente 5000 nodos para hacer toda la administración. Es un data center dedicado. Pero recordamos, Hadoop es una empresa mundial que tiene millones de usuarios por día. Eso hay que tenerlo claro. También yo podría tener un ambiente más pequeño y aprovecharlo. Este es un ejemplo de un clúster de Hadoop. Vean que yo podría tener Hadoop instalado en una sola máquina o Hadoop instalado en grandes cantidades de datos, en grandes cantidades de servidores. En este caso, vean que yo puedo tener aquí un switch, tengo un rack con Hadoop, en este caso tengo 3 nodos y podría tener otro rack con otros 3 nodos. En este caso, en total, en este clúster tendría 6 nodos para almacenar y analizar la información. Aquí entramos un poco en el concepto de MapReduce, que ustedes lo tienen que conocer. MapReduce lo que me permite es poder distribuir las consultas. Si ustedes ven acá, en cada uno de estos nodos hay información. El name node, que sería el nodo principal, recibe la consulta, pero tiene que distribuirla en cada uno de estos. La información está distribuida en cada uno de estos discos. Entonces tiene que haber una forma de poder administrar un lenguaje. Esa forma de poder hacer las consultas distribuidas se llama MapReduce. MapReduce lo que hace es que, por ejemplo, toma una información que yo quiero consultar, que es un script, y lo que hace es que lo distribuye entre diferentes servidores. Por ejemplo, yo tengo aquí y yo quiero obtener información. Están los archivos que están distribuidos en diferentes servidores. Quiero ejecutar una consulta. Vean aquí, este es un script de MapReduce. Ahí está escrito en Java. En este caso, en este ejemplo, lo que yo tengo son diferentes documentos que están almacenados en el sistema distribuido de Hadoop. En este caso, hay archivos en cada servidor. Y ahora yo quiero ejecutar una tarea que lo que quiero es contar la cantidad de palabras en cada documento, o sacar algún query. O, por ejemplo, yo podría sacar, quiero que me traiga la información del promedio de ventas. Y la información de ventas está distribuida en cada servidor. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Ejecuto este proceso de MapReduce, que es un script. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ir y tomo ese código, Hadoop toma ese código y lo distribuye a cada uno de los servidores. En cada uno de los servidores se ejecuta ese script, obtiene la información que tiene que le está solicitando el administrador. En este caso, obtengan el promedio de ventas, de la información de ventas que ellos tengan, porque está distribuida la data en los diferentes servidores. Una vez que cada servidor ha procesado ese script, tiene un resultado. Ese resultado se tiene que unir. Por ejemplo, si estaba sacando el promedio de ventas, tengo que unir el promedio de todos los servidores para obtener el promedio global. Esa etapa es el reduce. Vean que primero tenía aquí el código y lo distribuí. Ese es el mapeo. Cuando ya tengo el resultado, que tengo que obtener la información ya consolidada, tengo el reduce. Esa forma de trabajo es la que fue definida por Google. Y si ustedes ven acá, esto en las primeras versiones lo que teníamos era código Java. En las nuevas versiones, por ejemplo en HiveQL, se convierte en código muy parecido a Transact SQL. Entonces ven que tenemos diferentes opciones. ¿Qué es lo que ha pasado con esto?
Con esto lo que ha pasado es que cambia la forma en que nosotros estamos viendo todo el mundo de BI y todo el mundo de inteligencia de negocios o de analítica de negocios, de tratamiento de datos, porque ahora tenemos un nuevo jugador en la cancha, que en este caso son los grandes conjuntos de datos y los clústeres de Hadoop, como podemos ver acá. Este es el esquema tradicional. Nosotros teníamos nuestros sistemas ERPs, ETLs, teníamos aquí el Data Warehouse y teníamos reportes. Sin embargo, ahora tenemos este nuevo jugador, que es el que les estaba mencionando anteriormente, que es Hadoop. Entonces, no se extrañen que si ustedes trabajan ahora en alguna empresa que tenga grandes conjuntos de datos, de repente inicie un proyecto de utilizar Hadoop y van a tener que incluirlo dentro de su stack de inteligencia de negocios. Incluirlo con las diferentes herramientas y ya me empieza a modificar la arquitectura. De hecho, aquí vean que ya tengo ahí Hadoop y cuando tengo Hadoop tengo que ver cuáles son las herramientas que se mapean un poco con el ambiente tradicional, con los ambientes o componentes de Hadoop. Por ejemplo, en SQL Server tengo los file groups, tengo las bases de datos, tengo los archivos, los data files, los log files, para poder almacenar la información. ¿Qué es lo que tengo en Hadoop? Tengo el HDFS, que es un sistema de almacenamiento de archivos no tradicional, muy parecido dentro de la herramienta de NoSQL. No es un motor de base de datos. HBase se monta sobre el sistema de archivos de Hadoop, que es el HDFS, y me genera el almacenamiento columnar. Ya me permite aquí la definición de almacenamiento columnar. Si yo quiero cargar y extraer información en un ambiente de SQL Server, utilizaría Integration Services. En el ambiente de Hadoop, si quiero utilizar las herramientas nativas, tendría que empezar a utilizar Scoop, que es la herramienta de carga y descarga de información del clúster. También podría utilizar otro conector, ahorita se los muestro, dentro de lo que sería Integration Services. Microsoft generó un conector que me permite utilizar un paquete de Integration Services conectado a un clúster de Hadoop para que sea más fácil. Si yo quiero hacer streaming processing es de que yo quiera ir procesando información conforme se va generando. Eso, el ejemplo es Twitter. Si ustedes quieren empezar a hacer un análisis de sentimiento de Twitter, donde están aquí los tweets que se van generando, conforme va pasando el tiempo, van generando nuevos tweets. Casi que se van generando uno cada segundo, por dar un ejemplo, aunque se generan mucho más por segundo. Entonces necesito un componente que me pueda leer esos tweets y poder subirlos al clúster de Hadoop para poder procesarlos y sacar alguna información. Dentro de eso, tienen que empezar a utilizar aquí, por ejemplo, el más famoso es Flume. Flume me permite hacer eso, tomar un sistema que está generando datos constantemente e incluirlos dentro de un ambiente de Hadoop para hacer procesamiento y que me permita hacer el procesamiento casi que en línea. Si quiero hacer transformación de datos, o sea, cambiar el formato, digamos, si yo tengo aquí un ambiente, un log de un web server y lo quiero subir al clúster de Hadoop, pero que ya no sea un log de web server, sino que sea algo parecido a una tabla, en este caso un high table, que es el equivalente de las tablas en Hadoop, ¿qué es lo que voy a tener que utilizar? Voy a tener que utilizar MapReduce. Pero también podría utilizar Pig, que es el lenguaje que me permite poder cargar datos, o Hive, dentro de HiveQL. O podría utilizar Scoop, o podría utilizar OSI. Ven que hay diferentes herramientas. Ya el stack ya se está abriendo. Aquí lo que estamos haciendo es solo mapeándolo, para poder estar haciendo esa información. Si ustedes quieren hacer Analytics, que sería todo lo que sería el análisis de información, van a tener que utilizar dos herramientas adicionales. La más famosa y más antigua es Manhout. Eso es como un ambiente de análisis de inteligencia de negocios directamente sobre Hadoop. O si no, pueden utilizar R-Hadoop. R-Hadoop, recuerdan el lenguaje R, que es el lenguaje de consultas y de análisis. Entonces existe un componente de R-Hadoop que yo pueda ejecutar tareas o programas de R sobre un clúster de Hadoop y que me dé el análisis. Entonces ven de que tengo diferentes herramientas que yo tengo que empezar a ver cuál es la herramienta tradicional que utilizo en los ambientes tradicionales mapeado con las herramientas nuevas de Hadoop precisamente.
Algo bueno es que todas las empresas actuales, en este caso Microsoft, Oracle, IBM, Informática, tienen conectores hacia Hadoop y han hecho conectores para que se puedan integrar los ambientes tradicionales de inteligencia de negocios con todo lo que sería Hadoop. Este es el ecosistema, para que ustedes lo vean. Acá, por ejemplo, voy a tener datos estructurados. Y desde que aquí yo tengo aquí formas de cargar datos estructurados. Puede ser con scoop o con hijo. O hijo. ¿Verdad? Hacia lo que sería el sistema de archivos de HDFS. ¿Cómo hago las consultas? Que sería como el motor de Transact, parecido al motor de Transact de SQL Server, que sería el MapReduce. Quiero simular algo parecido a un sistema OLTP, monto todo lo que sería HBase con Hive, que sería el lenguaje. Aquí ven los lenguajes de consultas. Podría ser PIC, si me gusta hacer el estilo scripting. JAQL, si me gusta hacer al estilo de Java mezclado con Transact SQL. Si me gusta más o menos al estilo de Transact SQL, sería con HiveQL. Y si quiero coordinar todos estos servicios, utilizo Zookeeper. ¿Ven? Ese es el servicio. Y después, si voy a hacer todo lo que sería streaming processing, por ejemplo, de sensores que estén generando información que quiero montarlo en HDFS, los tweets que se están generando que quiero montarlos en HDFS, o los logs de los web servers que sean en tiempo real que quiero montarlos dentro de HDFS para que sea visto por el resto del staff, vean que utilizo Flume o Scribe. Entonces ven de que son toda una serie de herramientas. Estas son las básicas. Yo puedo tener más tipos de herramientas. Por ejemplo, monitorear con HUE. Eso es un monitoreo de todo lo que sería el ambiente de Hadoop. Si quiero ejecutar todo lo que sería aprendizaje, tengo RHadoop. Si quiero hacer todo lo que sería el análisis de bases de datos orientadas a grafos, tengo cualquiera de estas opciones. Si quiero hacer y automatizar la instalación de Hadoop y hacer la administración de los clústeres, tengo Ambari, tengo también Puppet. Ven que son todos tipos de herramientas que están relacionadas. Que espero que cuando ustedes vean ya un clúster de Hadoop y quieran implementarla, van a tener que empezar a utilizar cada una de estas herramientas. Ejemplo, PigLatin. Es un lenguaje orientado a flujo de datos que me permite hacer la transformación. Hive lo que me permite es, recuerden, crear un estilo de Data Warehouse sobre Hadoop, sobre un clúster de Hadoop, desarrollado por Facebook. Pig fue desarrollado por Yahoo. HBase me permite un sistema columnar de almacenamiento y está hecho para almacenar miles de millones de filas en columnas y que sea completamente distribuido. Aquí hay algunas estadísticas interesantes. Por ejemplo, Facebook utiliza HBase para almacenar todos los mensajes. El servicio de chat soporta 300 millones de usuarios. Vean que estos son datos de hace 4 años. 300 millones de usuarios que envían mensajes, alrededor de 120 billones de mensajes por mes. Esa información está almacenada en un clúster de Hadoop, que lo que tiene por encima es HBase. Espero que vayan viendo la conexión de diferentes componentes de todo lo que sería el ecosistema. Scoop, recordémosla, que es lo que hacía, me permite hacer la transformación de un sistema de base de datos tradicional hacia lo que sería Hadoop y viceversa. Importar y exportar datos. Este fue desarrollado por Cloudera. Como pueden ver, aquí todo lo que es el sistema de Hadoop es una serie de compañías que han empezado a desarrollarlo. Si quiero hacer el análisis de streaming, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener aquí Flume. También desarrollado por Cloudera. Recuerdan, streaming, cargar los tweets, cargar los logs, cargar toda la información en vivo, cargar de sensores. Imagínense que ustedes tengan GPS que están generando información y quieran guardarlas en un clúster de Hadoop, lo hago con Flume. Si ustedes tienen ahí sensores en una fábrica que están generando información por segundo, lo hago con Flume. Cada una de esas opciones lo voy a empezar a hacer. Si quieren hacer aprendizaje, ¿con qué lo voy a usar? Manhunt. Y ahora vemos cómo lo conectamos con Microsoft.
Aquí tenemos el stack de Microsoft. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Microsoft? Dentro del stack de aspectos que nosotros ya tenemos, que sería Excel, etcétera, ha incluido dentro de todo el stack de Microsoft las bases de datos no tradicionales o no SQL. Y en este caso, conectores hacia todo lo que sería Hadoop o hacia clúster de Hadoop. Algunas versiones de la tecnología Microsoft que hablan con clúster de Hadoop, que ustedes las van a tener que empezar a utilizar cuando empiezan a trabajar con ese tipo de clúster. El primero que tenemos aquí es Polybase, que está aquí abajo, está de último. Polybase es una tecnología que está integrada con el APS de Microsoft, de manejo de grandes cantidades de información en Microsoft, y lo que me permite es reemplazar a Scoop. Recuerdan que Scoop era el ambiente propietario, el ambiente propio, no propietario, propio de Hadoop para cargar y descargar datos. Entonces Microsoft desarrolló Polybase, que me permite cargar y descargar datos de un clúster de Hadoop hacia SQL Servers, pero que sea de forma más rápida. Y además, Polybase me permite algo interesante. Yo puedo hacer una consulta de HighQL y mezclarla con Transact SQL de SQL Server. Entonces puedo mezclar datos de SQL Server con datos que están en mi clúster de Hadoop. Y me da un resultado. Eso es importante. Si quieren implementar Hadoop en un clúster de Microsoft, la forma más sencilla es hacerlo con Azure HD Insight. Eso es un servicio que ustedes pueden consumir en Azure y ustedes pueden decir, quiero un clúster de Hadoop de 2 nodos o quiero un clúster de Hadoop de 30 nodos. Entonces, con 3 clics ustedes ya tienen un clúster de Hadoop y ya pueden empezar a utilizarlo. Y en este caso, Microsoft les cobra por el tiempo que corre el clúster. Entonces, la idea es que ustedes cargan los datos en todo lo que sería Azure, y los scripts, usualmente estos de análisis de Big Data, usualmente se están corriendo cada mes, cada 2 meses, o cada semana, dependiendo del ciclo de negocio. Entonces la idea es de que encienden los servidores, crean el clúster se crea en aproximadamente 20 minutos, un análisis de datos puede tardar 1 hora, entonces durante 1 hora pagan 30 servidores, que tienen cada uno 32 gigas en RAM, y les cobran eso. Si no, si quieren tener un clúster de Hadoop que se respete, van a tener que invertir en 30 servidores físicos y crear el clúster ahí. Entonces ahí van a tener 2 opciones. Pueden instalarlo con Linux. Les recomiendo CentOS o CentOS. Corre muy bien en CentOS, es de las distribuciones donde corre mucho mejor el Hadoop. O pueden instalarlo sobre servidores Windows. Ustedes eligen. Existe todo lo que sería el HD Insight para Windows. O si no, pueden utilizar el SQL Server para el Data Warehouse, que ese sí es un appliance muy especializado, que cuesta bastantes dólares, que ya trae incluido un clúster de Hadoop dentro de él. Entonces, ¿cuál es la idea aquí dentro del stack de Microsoft? Vamos a tener aquí las fuentes tradicionales, que serían las bases de datos normales, las 9 fuentes de datos, que serían logs de servidores, análisis de correos electrónicos, análisis de sensores, análisis de Facebook, análisis de Twitter, que va a estar integrado con las demás soluciones, ya sea a través del Parallel Data Warehouse o el APS, o con Hadoop para Windows, o con un clúster de Hadoop. Y ya de ahí en adelante, Microsoft lo que tiene es un conector, por ejemplo, desde las herramientas de inteligencia de negocios hacia los clústeres de Hadoop. ¿Lo ven? No es que ha definido su propio sistema de manejo de Big Data. Se ha integrado con los ya existentes. Esto es un ejemplo de lo que sería Hadoop on Azure. Y aquí les tengo un pequeño ejemplo de una arquitectura de Big Data. La idea es que nosotros tenemos una serie de registros de auditoría, de HIPAA, que serían todos los registros médicos que tenemos que estar haciendo análisis de cumplimiento, que se cumpla. Por ejemplo, que no se libere información, porque la información de los pacientes es completamente privada. Entonces, aquí lo que se da es lo siguiente. Yo tengo logs de auditoría que son generados por los sistemas autorizados bajo el estándar de HIPAA, digamos que sigue la normativa. Ellos generan logs de cómo se han utilizado los sistemas, entonces yo quiero analizar esa información. Son millones de registros los que se generan por día. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Yo voy a tener los audit logs que podrían estar en bases de datos tradicionales,
se generan archivos, se suben hacia HDFS, los puedo subir con Integration Services o con Scoop o con Polybase, los subo a todo lo que sería un clúster de Azure, ya sea un clúster de Azure si yo quiero utilizar HD Inside en la nube, o lo puedo utilizar instalado localmente, o podría utilizar aquí con un clúster de Linux, de Hadoop. Hago todo el procesamiento y esa información se exporta a un cubo tabular ya procesado. Por ejemplo, ¿por qué es esto? Digamos, yo tengo, por ejemplo, acá 800 millones de filas de auditoría que tengo que analizar, que se generan 800 millones por hora. Entonces voy a tener muchos terabytes de logs en archivos de texto que tengo que analizar. Eso se sube sobre el clúster de Hadoop. Le digo a Hadoop que me lo analice, ejecuto queries con HighQL y el resultado, que sería ya el análisis de todos esos logs, se sube a un cubo de SQL. Una vez que está en ese cubo, lo puedo explotar desde, por ejemplo, Excel o Power Pivot o Power View. ¿Ven la idea de cómo se integra? Me permite estar haciendo ese tipo de información. Aquí tenemos igual otra forma de estar haciendo. Ya que yo tengo aquí diferentes logs, ya un poquito más detallado. Tengo diferentes logs generados por todos los sistemas de cumplimiento. Se suben al clúster de Hadoop. Una vez que están procesados en Hadoop, los mandamos al mundo Microsoft y ya podemos procesarlo con las herramientas tradicionales. Esto es un ejemplo de los logs de auditoría, de todos los diferentes archivos que yo voy a estar generando. Son miles de archivos los que se generan, que después se procesan dentro de lo que sería la arquitectura de almacenamiento de Hadoop. Vean, paso del sistema de archivos hacia el sistema distribuido de Hadoop y sobre ese ejecuto las consultas de HighQL. ¿Qué es lo que vas a ejecutar ahí? Son todas las consultas. Por ejemplo, que sería el mapeo, el ordenamiento, todos los HighQL se ejecutan directamente ahí. Si ustedes quieren utilizar Integration Services para cargar dentro de un clúster de Hadoop, lo pueden hacer mediante una tarea. Este es un ejemplo de un paquete de Integration Services que me está cargando en este momento a HD Inside, pero también podría ejecutar un comando de scoop para poder cargarlo. O para procesarlo con un comando externo. ¿Qué tipo de comandos externos? Aquí, este script lo vamos a publicar. Por ejemplo, acá solo quiero que vean. Este es un comando scoop. El comando scoop lo que me está diciendo aquí, lo que voy a hacer es de que voy a pasar de una base de datos que es scoop, con el usuario y la contraseña. Ahí está la contraseña por si la quieren copiar. ¿Sí? La contraseña default de todas las demos. Le digo cuál es la tabla, hacia dónde lo quiero exportar, y aquí lo que estoy diciendo es conéctense a un SQL Server, traiga todos los registros y cárguelos dentro de un directorio, un table de Hadoop. Eso es lo que se está haciendo. Aquí tengo unos comandos, ustedes pueden ver. Aquí de Hive, que sería todo lo que sería de creación de las tablas. Incluso aquí, si ustedes quieren empezar a trabajar con todo esto, tienen dos opciones. Pueden empezar a trabajar con todo lo que sería HD Inside Emulator, que sería para que lo ejecuten en Windows, o si ustedes quieren, pueden empezar a trabajar con Hortonworks, que Hortonworks también me permite poder ejecutar un clúster de Hadoop. Por ejemplo, aquí tengo el Query Editor, se los voy a mostrar uno. Solo quiero que vean este Query Editor. Este es un HighQL. Entonces aquí lo que estamos creando es una vista, un Create View. ¿Sobre qué? Sobre una tabla que ya ha sido creada en HighQL. ¿Dónde están las tablas? Están aquí, en HCatalog. ¿Recuerdan HBase? Aquí tengo las diferentes tablas. ¿Lo ven? Y sobre estas tablas puedo definir. ¿Cómo creo una tabla? La tabla, tengo dos opciones. La puedo crear con un Create Table, como ustedes lo conocen,
muy parecido al create table normal, o lo puedo decirle que me lo traiga de un archivo. Tengo los diferentes datos. Entonces acá, cuando ya está dentro de todo lo que sería el Hadoop, ya puedo empezar a hacer las diferentes consultas. Entonces, una forma muy sencilla de empezar a trabajar es con el Hortonworks. O si no, lo pueden hacer con esto, que sería el Hadoop Emulator, que ustedes lo instalan. Se llama HD Insight Emulator para Windows. Entonces, le permite ejecutar Hadoop dentro de Windows. Aquí el detalle es de que esto solo ejecuta mediante consola. No hay interfase gráfica. Y ya pueden empezar a utilizar ese diferente tipo de información. Como pueden ver, dentro de todo lo que nosotros tenemos, acá es diferentes componentes, que esa es la idea de la charla, que se dieran cuenta de todos los componentes que ustedes tienen que considerar a la hora de estar trabajando con Big Data. Entonces, existe un equivalente. Por cada herramienta tradicional de BI que ustedes conozcan, existe el equivalente en el mundo de Hadoop, que se tienen que integrar y van a tener que empezar a utilizar si ustedes quieren integrar esos dos mundos.